A diferencia de la renuncia y finiquitos, cuando se termina entonces la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, decimos es por alguna de estas causales o algunas análogas a estas causales. Y en cuanto al tema de una renuncia por parte del colaborador y no de un despido por parte del empleador, entonces sabemos que tenemos que pagarle solamente parte proporcional. Em, y que todo esto de la renuncia firmada previamente o las cartas en blanco, pues no aseguran que eso te defienda ante Junta de Conciliación y Arbitraje, ni tampoco ante cualquier tribunal local. Su renuncia y finiquito, que vamos a ver ahorita un ejemplo ya práctico. Y la prima de antigüedad en los casos de que el trabajador renuncie, pero tenga más de 15 años en su empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos justo de estos finiquitos o indemnizaciones y las diferencias que hay entre ellos, porque primeramente hay ciertas causales que decimos para que se termine la relación laboral. Ahí estamos partiendo de que es irresponsabilidad para la empresa o incluso porque el trabajador lo decidió. El mutuo consentimiento, una renuncia, el fallecimiento del trabajador, porque se terminó el contrato por la hora determinada, que haya una inhabilidad física o mental del trabajador. Aquí viene mucho, por ejemplo, estos riesgos de trabajo que te dejan incapacitado totalmente. Entonces ahí sí, pues ni hablar. No es que ahí no puedas terminar la relación laboral porque viene el seguro social, un tema físico. Evidente que se tendría que terminar. La terminación colectiva de las relaciones laborales y la rescisión. Entonces, dependiendo del tipo de o la causal de la baja del trabajador, pues se paga ya sea su finiquito, que son las partes proporcionales del año en el que esté laborando, y por otro lado, se pueden pagar indemnizaciones, la constitucional, que es la que conocemos como los 3 meses o los 90 días, o los 20 días adicionales por la negativa de la reinstalación, que esta solo procede cuando el empleador presente una demanda por el incumplimiento del el contrato y un juicio correspondiente en la Junta de Conciliación o el tribunal local. Y entonces va a depender del tipo de contrato que tengas con el colaborador para saber si le pagas 20 días, porque es un contrato por tiempo indeterminado, o si fue un contrato por tiempo determinado con duración y el colaborador te está demandando por la negativa de reinstalación, le vas a tener que pagar, si fue ese tiempo determinado menor a un año, el equivalente a los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Pero si esa obra duró más de un año, entonces le vas a pagar el importe de los salarios de 6 meses por el primer año de servicio y ya después más 20 días de salario por cada uno de los años siguientes. Esto también va a depender de tu contrato laboral, por eso el contrato pues es el eje para que nosotros podamos presentarlo con el colaborador. Hay otra causal de terminación laboral que sí está supeditada, por ejemplo, al tema del IMSS. Y aquí es cuando se le determine una incapacidad al colaborador o más bien ya una pensión por invalidez, por enfermedad general. Entonces, ahí lo que puede suceder es que el colaborador puede solicitar ya su renuncia y entonces le vas a pagar una gratificación que es el equivalente a un mes de salario, además de sus prestaciones de finiquito o que le proporciones un trabajo de acuerdo a las nuevas características de salud que tenga en ese momento. Si el colaborador no está de acuerdo con esa otra área en donde lo vas a mandar después de que tiene esta invalidez por enfermedad general y decide renunciar, entonces le pagamos su gratificación de un mes. Pero si eres tú el que lo finiquita, entonces, porque no lo puedes colocar en otro lugar, entonces ahí le pagamos la indemnización constitucional. Eso sería como que de las últimas, de las únicas, por así decirlo, tanto de riesgo de trabajo como esta de invalidez general, que podría justificar el término de la relación laboral. Y, ok, la prima de antigüedad, que se separen los colaboradores por su propia voluntad y que tengan más de 15 años de servicio. Vamos a ver que eso también le va a pegar al tema fiscal en nuestro CFDI, el tema de las indemnizaciones y las gratificaciones, que son diferentes. Tenemos una indemnización y tenemos una gratificación. Para efectos laborales, sabemos que la indemnización constitucional va a depender de cómo termine la relación laboral. Le voy a hacer el pago y entonces va a ser un ingreso que va a estar grabado por la ley del impuesto sobre la renta.
La ley del impuesto sobre la renta grava tres grandes rubros: tu salario, la PTU y los pagos por separación. Prácticamente todo lo que reciba el colaborador por estos tres conceptos está grabado en los pagos por separación. Tenemos exenciones para la indemnización, que es importante considerarlo. Hay muchas ocasiones en que cuando termina la relación laboral, queremos dar una gratificación al colaborador de, bueno, fue un excelente colaborador, mucho tiempo juntos, etcétera, entonces le voy a dar una gratificación. Y no es lo mismo indemnizar a gratificar. La indemnización es por causarle un daño al tercero. Que termine la relación laboral, ya no va a tener su trabajo, su salario, entonces te indemnizo por ese daño que se está ocasionando. Y la gratificación viene adicional. Entonces, muchas ocasiones, cuando ya lo vemos plasmado en un CFDI de nómina, un finiquito, por ejemplo, se considera esta situación de, bueno, le voy a pagar una gratificación adicional y se la voy a poner como indemnización para considerársela como exenta, porque la indemnización es la que tiene la exención, no así la gratificación. Eso creo que lo tenemos claro. Pero cuando queremos apoyar al colaborador con esta parte de que le pongo en la indemnización, le sumo la gratificación y ahí le descuento, le aplico las 90 veces el valor de la UMA, pues en donde se va a empatar, y lo vamos a ver más adelante cuando revisamos, ya cuando hacemos el ajuste de sueldos y salarios, ahí nos vamos a empatar, porque legislación fiscal lo que va a grabar es los periodos de pago. Partimos de un artículo 96 que te habla de aplica una tarifa mensual, porque estoy considerando periodos mensuales de pago. Ah, pero si vas a tener diferentes periodos de pago, el reglamento nos permite aplicar quincenas, semanas, decenas, por ejemplo, calculados con base en esos 30,4 días o lo que resulte de la quincena o la semana, por ejemplo. En este caso, como la indemnización es la que está exenta, y le sumamos ahí la gratificación, pues ya cuando el colaborador presente su declaración anual, ahí es donde se va a empatar para aspectos fiscales. Lo podrías favorecer en el momento de entregarle su indemnización con quizá una retención menor, pero que posiblemente se empate ya cuando presente su declaración anual en un pago o en un saldo a favor disminuido. Entonces, recuerden que las retenciones a los colaboradores no es que sean como tal malas, por llamarlo de alguna manera, sino que al final del día nos vamos a empatar que en un ajuste anual. Entonces, muchas veces se favorece al colaborador en ese momento al pagarle, pero ya cuando hacemos el ajuste anual, ahí nos damos cuenta que, pues, bueno, ya se va a empatar de todos modos con el impuesto anual. Entonces eso también hay que sopesarlo. La indemnización entonces de los 3 meses y los 20 días, y también la prima de antigüedad y la gratificación por invalidez caerían en la exención de las 90 veces el valor de la UMA, y por finiquito pues ya sabemos que tiene sus propias exenciones dependiendo de la prestación que se le esté pagando. El aguinaldo, 30 veces el valor de la UMA, la prima vacacional hasta 15 veces el valor de la UMA. Entonces aquí ahorita vamos a ver el ejemplo de estos finiquitos, y en el tema fiscal también. Aquí está resumido nuestras causales de terminación laboral, que creo que prácticamente en el tema laboral lo importante es reconocer previamente cómo estás dando de alta, más bien, cómo estás formando el expediente laboral de tu colaborador, que sí tengas un contrato laboral para que con base en eso todas las incidencias que pasen en lo subsecuente estén basadas en la rescisión o qué es lo que va a suceder con esa relación laboral si el colaborador cae en esa causal. Si hay un despido injustificado, ¿a qué tenemos la obligación nosotros de pagarle al colaborador? Su finiquito, sí, y además la indemnización, sí, y detener la demanda, pues los 20 días. La prima de antigüedad también, porque es un despido injustificado, independientemente de que no tenga los 15 años. Pero recuerden que va a estar topada a 2 salarios mínimos. Aquí tenemos dos indicadores cuando estamos hablando de prestaciones laborales, que creo que también tenemos la diapositiva, pero está más adelante, que sería, vamos a manejar salarios mínimos y la UMA, pero el salario mínimo lo vamos a estar manejando cuando hablemos de derechos para los trabajadores. Entonces, si hablamos de derechos para el colaborador, salarios mínimos. Por eso es que la prima de antigüedad sigue topada a 2 salarios mínimos, no a la 1. Y cuando hablemos de obligaciones, entonces vamos a estar hablando de que voy a utilizar el indicador de la UMA.
Un despido justificado sin responsabilidad para el patrón, lo comentábamos, solamente su finiquito y la prima de antigüedad. La separación sin responsabilidad para el patrón, pero por una rescisión tal cual de la relación tal cual por las causales previstas en el 47 acá, y el 46, se los voy a poner aquí, es la del trabajador. Em, Sin responsabilidad para el trabajador, y ahí es que el patrón ahora engaña al trabajador, que le falta el respeto, etcétera. Entonces aquí lo vamos a indemnizar con todo. La terminación de contrato por obra o tiempo determinado, cuando sea anticipada y justificada el contrato, el finiquito, porque sabíamos que iba a terminar, que tenía un fin. Pero cuando sea por obra o tiempo determinado, le tendré que pagar su finiquito y su indemnización. Esta es la que les hablaba de la incapacidad permanente total por riesgo de trabajo. Pues aquí es su finiquito porque no dependió del el empleador ni del trabajador. Y además la prima de antigüedad. La muerte, pues evidentemente finiquito, renuncia voluntaria solamente finiquito. Y la prima de antigüedad, decíamos, si tiene 15 años. Y cuando tengamos un trabajador con pensión por invalidez, por enfermedad, entonces si él decide renunciar, su finiquito y además su prima de antigüedad y la gratificación por invalidez que corresponde a un mes. Esto va a depender de, les repito, cómo inicien ustedes la relación laboral con sus colaboradores. Ok, aquí hablábamos, por ejemplo, de si ya sabemos que le voy a pagar estas indemnizaciones constitucionales al colaborador, entonces tendría que reconocer cómo está integrado ese salario diario con el cual voy a hacerle frente a mis obligaciones laborales, que es el salario mensual con el que esté inscrito entre 30 a fin de sacar su salario diario y considerar cuota diaria, gratificaciones, primas, percepciones, habitación, comisiones, todo lo que forme parte de su trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de comisionistas que tienen ingresos variables, entonces ahí va a ser con el promedio de las comisiones que haya recibido en el último año para que entonces yo pueda tener un salario base con el cual pague estas indemnizaciones. Entonces, bueno, aquí tenemos estas consideraciones particulares. Ahorita nos vamos al ejemplo. Y del impuesto sobre nómina, que también tenemos que reconocerlo. Recuerden que tenemos ahorita todavía un estímulo que nos deja pagar el 3% del impuesto sobre nómina. Habría que considerar entonces, dependiendo del estado donde se encuentren, el código fiscal local y para efectos del impuesto sobre nómina del Código Fiscal de la Ciudad de México, tenemos el 156 para reconocer cuál sería la base. Aquí tenemos el tipo de prestación, los artículos del Código Fiscal, pagos por terminación de la relación laboral, grabado o no. El artículo es el 156 del primer párrafo y la fracción 7. Solo se pagará el impuesto por el importe correspondiente a la prima de antigüedad. Como los demás pagos derivan de la terminación laboral, no son objeto del gravamen. Y ya vienen algunos otros, pero aquí estamos hablando justamente de los pagos por terminación laboral, para considerarlo también en nuestro impuesto local del mes en el que se esté terminando esa relación laboral. ¿Correcto? Esto creo que ya nada más es como refrescar como esa información porque lo tenemos que tener presente. Vamos a ver entonces un ejemplo de estos indemnización, solamente la indemnización de los 90 días, tenemos uno de 20 días de finiquito y de salarios caídos en su defecto. Debido a la difícil situación financiera, porque también llegó a pasar mucho en pandemia, por ejemplo, que se comenzaba a terminar la relación laboral por temas económicos, nos hemos visto en la necesidad, de acuerdo a nuestro ejemplo, de recortar la plantilla laboral, además de los pagos proporcionales de aguinaldo, vacaciones no disfrutadas y prima vacacional. ¿Qué otros conceptos debo cubrir? En caso de ser de despido, sabemos que procede la indemnización de 90 días, de acuerdo al 50 LDF del trabajo, y le tenemos que retener el ISR bajo ciertas reglas. Entonces, considerar desde cuándo entró, la fecha de despido, el tiempo laborado, su salario mensual, su cuota diaria, por lo tanto, los días que le corresponden de aguinaldo, los días de vacaciones que le corresponden de acuerdo al contrato de trabajo, que bueno, que está desactualizado en los días, ahorita los modificamos, y la prima
vacacional. Entonces son datos que normalmente en las empresas lo que hacemos es ya tener como que estas calculadoras, ¿no? Nuestro cálculo de finiquito, nada más ponemos la fecha de despido, el tiempo laborado y ya te da como todas las prestaciones. Creo que es lo ideal, o ya lo hacemos en nuestro propio sistema de nómina, que también es una gran ventaja porque ya no lo tenemos que hacer manual. Aquí el punto es entenderlo, ¿no? Y por eso es que tenemos este tema más manual para efectos de ver cómo estamos primero haciendo el cálculo del salario y por otro lado, cuánto le correspondería por estas indemnizaciones. El monto de la prima de antigüedad, recuerden, entonces está supeditado a 2 veces el salario mínimo, no UMAS, salarios mínimos, por los años completos de servicio que tuvo este colaborador, por los días a pagar por la prima de antigüedad. Tenemos un monto de la prima de antigüedad por años completos de servicio de 13,000 para este colaborador, 12 días por cada año de servicio. En la parte proporcional de los años de separación, porque son 2 años, 8 meses, entonces tenemos aquí una proporción diaria de aguinaldo por los días laborados que corresponden a 856 y eso lo estoy considerando por el salario base del pago de la prima de antigüedad para obtener la parte proporcional de mi prima de antigüedad. Y aquí nomás lo estoy sustituyendo por los años completos, por la parte proporcional, para tener prima de antigüedad. Y como estamos hablando de indemnización constitucional, son 3 meses de salario diario integrado. Tengo entonces 12,000 pesos de un importe. No, perdón, aquí es todavía no indemnización, sino finiquito. Diaria de aguinaldo, ¿cuánto le estoy pagando de salario? Pues 12,000 pesos por los días, entre los días del año tengo una proporción diaria de aguinaldo. También lo podemos sacar en factor, pero lo vamos a sacar ahorita en proporciones en pesos. Los días de vacaciones a los que tiene derecho, que recuerden ahorita son por lo menos 12 días. Por la cuota diaria, ya tengo un importe de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional que esté pactado con el colaborador al momento de terminar la relación laboral y ya tendré mi importe de prima vacacional entre los días del año para obtener una proporción diaria de prima vacacional y entonces ahora sí hacer la sustitución. Si tengo una cuota diaria de 800 pesos, una proporción de aguinaldo de 32 y de prima vacacional, tengo un salario base de indemnizaciones de 838. Y entonces, ahora sí, puedo pagarle los 90 días que me pide la legislación laboral para tener una indemnización constitucional de 3 meses. Creo que hasta aquí lo tenemos claro. Muy posiblemente, les repito, nuestro propio sistema de nómina nos ayude, que esa sería una gran ventaja. Y entonces lo que tengo que considerar acá es que este ingreso es un ingreso grabado. Ya sé que es una obligación patronal, se lo voy a pagar al trabajador. Para efectos fiscales, sigo teniendo la obligación de hacerle una retención. El total de pagos por retiro va a ser su prima de antigüedad más la indemnización constitucional y va a tener un total de pagos por retiro de 93,000 mismos que están grabados para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Pero vamos a tener ingresos exentos también por retiro. Recuerden que vamos a hablar para indemnizaciones, de acuerdo al 93, la fracción 13, 90 veces el valor de la UMA por los años completos de servicio. Y aquí recuerden que cada fracción de 6 meses o de más de 6 meses se considera un año adicional. Entonces, en vez de 2 años, le vamos a poner 3 años, porque era 2 años, 8 meses. Y voy a tener el importe total de ingresos exentos por retiro. Con base en este cálculo, pues ahora sí tendré mi base gravable a la cual tengo que aplicar la tarifa de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué tarifa? ¿Qué tarifa aplico para los pagos por separación? La ley fiscal te dice, aplica el artículo 96 para ingresos mensuales y te dice, si tienes ingresos en diferentes periodos de pago, aplica tarifas de acuerdo a esos periodos de pago. Y nos vamos entonces al anexo 8 de la resolución miscelánea, en donde vienen las diferentes tarifas para aplicar, como les decía, semanales, decenales, quincenales, mensuales, diarias, catorcenales. Y como tenemos que aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta por los periodos de pago, ¿qué tarifa aplico para los pagos por separación? Ahí es en donde entra toda esta parte de la lógica de la ley del impuesto sobre la renta que te pide hacer ajustes cuando pagas en periodos menores a un mes. No es lo mismo que apliques una tarifa de la ley de impuesto sobre la renta a ingresos mensuales
a ingresos quincenales, a ingresos semanales. Si tú ya estás aplicando tarifas porque tu nómina la pagas semanal, entonces estás aplicando una tarifa a ingresos que se perciben en un periodo de 7.6 días. Por eso nos dice mensualízalo y ahora sí, aplica la tasa más efectiva que tengo de la ley sobre la renta, que es la mensual. Pero los pagos por separación es por un periodo de un mes, son ingresos de un mes, son ingresos de 2 años, 8 meses. De ahí que es importante, no, nos ya salía, pues no, no son ingresos de un mes, porque son pagos por separación de toda una carrera laboral. Entonces, es en donde nos da la pauta el reglamento de aplicar tasas efectivas, así como para la PTU. La PTU es el ingreso de un mes, el aguinaldo es el ingreso de un mes, pues no es en proporción a que trabajó 365 días y le corresponden entonces 15 días. Por eso ley fiscal lo entiende, porque dice, pues yo te estoy pidiendo que apliques una tarifa para que equitativamente me pagues conforme el ingreso que tuviste en un mes. Ante la duda, siempre vamos a aplicar la tarifa del 96 y también, si no optamos por las del reglamento, que son las tasas efectivas, nos quedaríamos con la del 96. ¿Y qué pasa? Pues que ahí estaríamos pues no calculándole correctamente el impuesto al colaborador, porque estos no son ingresos de un mes. Y le estamos aplicando exenciones de todo un año. Entonces aquí por eso el cálculo de la ley de impuesto sobre la renta para este tipo de ingresos no está tan proporcional, pero siempre nos vamos a ajustar en el cálculo anual. El deber ser de la ley del impuesto sobre la renta es un impuesto anual. Evidentemente el fisco necesita llegarse de recursos y te dice, dame pagos a cuenta de ese impuesto anual que se consideran provisionales. En el aspecto de los sueldos y salarios es exactamente lo mismo. El colaborador va a terminar de empatarme, de pagarme correctamente sus impuestos cuando me presente el impuesto anual. Si no está obligado, a través del ajuste que hace el patrón. Entonces, así es que la autoridad por eso nos dice, si vas a terminar relación laboral, pues ya patrón no puedes hacer el ajuste anual. El colaborador tendría que presentar su impuesto anual porque el cálculo que tú le haces con la tarifa del 96 pues no queda tan proporcional a lo que realmente es la aplicación de la tarifa de la ley de impuesto sobre la renta. Pero como les digo, ante la duda y siempre de manera general aplicaríamos la del 96 porque es la que nos dice la legislación. Ya después por opciones te dice que puedes aplicar las efectivas en el reglamento.